Todo parecía terminar ahí. Un hombre colgado en una cruz, el cielo oscurecido, la tierra temblando. Y un templo que guardaba silencio. Pero lo invisible también tiembla cuando algo eterno sucede. Y aquel día, algo más que el cuerpo de Jesús fue herido. Algo más que su sangre se derramó. Se rompió una barrera que llevaba siglos separando a Dios del hombre. Una cortina inmensa, gruesa, sagrada, se rasgó de arriba abajo. No fue el viento. No fue un sacerdote. No fue un accidente. Fue Dios. El velo del templo, que marcaba el límite entre lo humano y lo divino, entre lo permitido y lo prohibido, entre el temor y la gracia. Fue abierto. Roto. Desgarrado. En Mateo 27 se nos cuenta que justo en el momento en que Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó. Y no solo se rompió una tela. Se rompió una lógica. Un sistema. Una distancia. Durante siglos, ese velo había dicho sin palabras: hasta aquí puedes llegar. Pero cuando el Hijo murió, el Padre rasgó ese límite con sus propias manos. No para exponer lo sagrado, sino para invitarte a entrar. No para profanar, sino para reconciliar. Ese sonido, el de una tela desgarrándose en un silencio sobrenatural, todavía resuena en el alma de quienes entienden lo que realmente ocurrió. Ya no hay un lugar prohibido. Ya no hay un Dios lejano. Ya no hay una separación. La presencia que antes estaba oculta, ahora te espera del otro lado del velo. Para entender lo que ocurrió cuando el velo se rasgó, primero hay que saber qué era ese velo. Y por qué su existencia marcaba una distancia entre Dios y el hombre. El templo de Jerusalén no era solo un lugar sagrado. Era el corazón espiritual de Israel. Allí estaba el altar, la sangre de los sacrificios, el incienso, las oraciones. Pero sobre todo, estaba el lugar santísimo. Un espacio donde, según la tradición, habitaba la presencia misma de Dios. Y el velo era la barrera que lo ocultaba. No era una simple cortina. Era una estructura enorme, tejida con lino fino, púrpura, escarlata y azul. Se colgaba entre columnas gigantescas, separando lo visible de lo invisible. Nadie podía cruzarlo. Nadie podía ver lo que había detrás. Excepto el sumo sacerdote. Y solo una vez al año, en el día de la expiación, después de múltiples rituales de purificación. Entrar sin permiso significaba la muerte. Porque el velo no era solo un límite físico. Era un recordatorio constante de la santidad de Dios y la pecaminosidad del ser humano. Era la manera en que el pueblo entendía que Dios estaba. Pero no tan cerca. Que sí escuchaba. Pero desde el otro lado. El velo era, en esencia, la separación entre lo sagrado y lo profano. Entre lo eterno y lo pasajero. Y por eso, su ruptura fue más que un acto simbólico. Fue una declaración del cielo. No fue una casualidad. No fue simbólico. No fue un invento posterior. El velo del templo se rasgó en el instante exacto en que Jesús murió en la cruz. No antes. No después. Justo cuando Él exclamó, «Consumado es», y entregó su espíritu. En Mateo 27 se nos dice que en ese momento la tierra tembló, las rocas se partieron y el velo se rasgó de arriba abajo. Ese detalle, de arriba abajo, no es irrelevante. Ningún humano podía alcanzar esa altura. Era como si el mismo Dios, desde lo alto, tomara ambos extremos del velo y lo desgarrara. Fue un acto divino. Visible. Irrefutable. Y profundamente inquietante para quienes estaban en el templo. Imagínate el silencio que se hizo. El sonido de la tela rasgándose en medio del temblor. Los ojos de los sacerdotes. La certeza de que algo irreversible acababa de suceder. El lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Quedó expuesto. Abierto. Libre. No por error, sino por decisión. Ese momento marcó el final de una era. La del sacrificio continuo, la mediación restringida, el acceso limitado. Y marcó el inicio de otra. La era en la que el sacrificio fue único, la mediación fue Jesús, y el acceso total.
Lo que ocurrió aquel día no fue solo un cambio arquitectónico en el templo. Fue un cambio eterno en la relación entre Dios y la humanidad. El velo había sido un muro espiritual, una advertencia visual. Aquí termina lo humano. Más allá está Dios. Pero al desgarrarse, esa advertencia se transformó en una invitación. Ya no hay barrera. Ya no hay temor. Ya no hay que ser perfecto para acercarse. El simbolismo es radical. Lo que antes separaba, ahora conecta. Lo que antes ocultaba, ahora revela. Lo que antes limitaba, ahora libera. El velo rasgado significa que ya no necesitas un sacerdote humano para interceder. Jesús se convirtió en el único mediador. El acceso ya no depende de ritos, sino de fe. En Hebreos se nos dice que ahora podemos entrar con confianza al lugar santísimo. Porque el camino ha sido abierto por medio del cuerpo de Cristo. Ese velo representaba su cuerpo. Y al romperse, fue como si el cielo gritara que ya no estás excluido. Que puedes entrar. Con tus heridas. Con tus dudas. Con tu historia. Porque la presencia de Dios ya no está oculta detrás de una tela. Está abierta para el que se atreve a mirar al cielo y decir sí. Para los primeros creyentes, el velo rasgado no fue solo un evento sobrenatural. Fue una señal de que todo había cambiado. Ya no estaban atados a un sistema de sacrificios. Ya no necesitaban peregrinar al templo para buscar a Dios. Ahora, Dios los buscaba a ellos. Imagina la revolución espiritual que significó esto. Personas que toda su vida habían vivido bajo normas estrictas de pureza y distancia. Ahora entendían que podían orar donde estuvieran. Que podían experimentar la presencia divina en sus casas, en las calles, en medio del dolor. Ese velo rasgado trajo libertad. Pero también trajo controversia. Los líderes religiosos no sabían cómo manejar esta nueva fe que hablaba de acceso directo, de gracia, de un amor que no necesitaba rituales. La Iglesia primitiva se aferró a este símbolo como uno de sus pilares. No necesitaban más un lugar físico para adorar. Ellos eran el templo. Y lo sabían. Por eso oraban con libertad. Compartían con sencillez. Y proclamaban con valentía que el acceso a Dios estaba abierto para todo el que creyera en Jesús. No importa si eras judío o gentil, hombre o mujer, esclavo o libre. Ya no había velo. Solo una cruz. Y un camino abierto. Hoy no hay un templo de piedra en Jerusalén con un velo colgando. Pero muchos corazones siguen construyendo sus propios muros. Muros de culpa. De vergüenza. De heridas. De ideas equivocadas sobre Dios. Y sin embargo, el velo sigue rasgado. Todavía hay un acceso abierto. Todavía hay una voz que susurra: ven. En un mundo que impone condiciones, el Evangelio nos dice que el acceso a Dios es libre. No porque seamos dignos, sino porque Jesús ya pagó el precio. Ese velo rasgado no es solo historia. Es una invitación presente. Es una puerta abierta, esperando a quien se atreva a cruzarla. No necesitas entenderlo todo. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas mirar hacia el cielo. Y recordar que la barrera ya no está. La distancia ha sido eliminada. La deuda, saldada. El camino, abierto. Lo que comenzó como un acto invisible en el templo, sigue teniendo eco en cada corazón dispuesto a creer. A veces sientes que no puedes acercarte a Dios. Que tus errores pesan demasiado. Que tu historia tiene páginas que preferirías arrancar. Que necesitas limpiarte antes de entrar. Pero el velo rasgado dice otra cosa. Dice que puedes acercarte así como estás. Con la ropa manchada. Con la fe a medio encender. Con el alma cansada. Porque no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que ya se hizo por ti. En Hebreos se nos dice que Jesús abrió un camino nuevo y vivo hacia Dios. Y ese camino sigue abierto. No importa si ayer dudaste, si hoy fallaste o si mañana tropiezas. El acceso no se cerró. La puerta sigue sin velo. Lo único que se necesita es un corazón sincero. Y ese
Tú ya lo tienes. Así que no te quedes mirando desde lejos. No te resignes a vivir separado. Atrévete a entrar. Atrévete a hablarle. Atrévete a creer. Porque la cruz no terminó en muerte. Terminó en acceso. Y el velo sigue rasgado.